Buenas tardes y bienvenidos a este video mensaje del 26 de julio 2020. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio de Romanos, así que por qué no pasen conmigo al tercer capítulo. Vamos a leer los versículos 1 al 8. Leamos juntos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mí mentir la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra y poder leerlo juntos y estudiarlo. Gracias, Señor, que hemos podido continuar en este estudio del libro de Romanos. Señor, yo oro que en esta noche puedes hablarnos a nosotros, Señor, y que podamos aplicar tus verdades a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a recordar que no hay nada exterior que puede definir nuestra salvación en ti, Cristo. Nuestra salvación en ti es algo que tú hiciste en nosotros internamente, Señor. Un cambio de corazón internamente y una salvación que tú nos has dado para nuestras almas, para nuestros corazones, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a ver los errores del humano, tan así los gentiles y los judíos, y poder aprender de esos errores, Señor, y poder corregir las maneras en cuales nosotros estamos viviendo, que tal vez son bastante similar a las justificaciones que estaban haciendo los judíos en aquel tiempo. Así que ayúdanos en esta noche a poder estudiar esto juntos, Señor, y crecer en tu palabra y siempre estar en gozo en poder aprender más de quién eres tú, Dios. Así que te damos gracias por este tiempo y en tu nombre oramos. Amén. En estos últimos dos capítulos, Pablo nos ha estado demostrando una realidad que tenemos que entender como creyentes y seguidores de Jesús. La única manera de poder captar la profundidad del Evangelio es a través de un entendimiento de por qué ese Evangelio son las buenas noticias. En el pasado hemos considerado, todos quieren escuchar que son amados, todos quieren escuchar que hay un Dios que los quiere, todos quieren escuchar que hay un lugar en el cielo reservado para ellos. Y aunque esto es correcto hacia cierto punto, este tipo de mensaje no demuestra la justicia perfecta de Dios. No contiene las verdades de nuestra rebelión, no contiene las verdades de nuestro pecado, el castigo eterno que justamente merecemos y la gran necesidad para un Salvador. Porque guste o no nos guste, la condición de la humanidad es tan así que al medir a la ley de Dios solamente merecemos una cosa: merecemos la muerte. Merecemos ser condenado y castigado por nuestras transgresiones contra el único y sabio Dios de toda la creación. No importa qué tan buenos somos nosotros, no importa cuánto dinero tenemos, no importa qué título nos pongamos, no hay nada natural en nosotros que puede llegar a merecer lugar en el reino de Dios. No hay obra, no hay trabajo, no hay acción que podamos hacer que nos justifica delante de la ley de Dios. En el pasado hemos hablado sobre la delusión que muchos tienen cuando piensan sobre su condición, frente a Dios. Simplemente se han posicionado de cierta manera dentro de su comunidad o de su iglesia y se han proclamado salvos, pero cuando les preguntan de qué fueron salvos, no podrán decirte, no podrían explicar.
El concepto del pecado en sí ha fallado de ser aprendido por bastantes creyentes, tan igual de la realidad de la rebelión de la humanidad contra Dios, o el castigo por ser transgresor de su ley. De cierta manera, creo que muchos de nosotros hemos sido demasiado relajados en cómo nosotros hemos estado interactuando con estas personas, porque la plena realidad que a veces no consideramos es que nuestras vidas son directamente impactadas por nuestro entendimiento del Evangelio. Voy a decir eso una vez más. Nuestras vidas son directamente impactadas por nuestro entendimiento del Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio que simplemente dice, cree en Jesús y Él te dará la vida eterna, va a informar a la persona que solamente tienen que confesar la deidad de Jesús y ellos serán salvos. Con un Evangelio como ese, no hay lugar para arrepentimiento, no hay lugar para transformación y no hay lugar para devoción a su palabra y camino. La persona que escucha ese tipo de evangelio solo van a recibir la idea de quién es Jesús, pero nunca llegarán a conocer quién es Él realmente. Por otra parte, el evangelio que enseña el precio que pagó Jesús por nuestras transgresiones, que explica su vida, explica su muerte, explica su resurrección y su ascensión, que demuestra nuestra condición sin Él, y ahora nuestra condición con Él, va a informar a la persona que hay una necesidad enorme para un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Así que una pregunta que me gustaría que nosotros consideremos hoy es esto. ¿Estamos viviendo nuestras vidas con el conocimiento que estamos en necesidad de Jesús en todo momento? ¿Estamos viviendo nuestras vidas en conocimiento que necesitamos a Cristo en todos los días que nosotros estamos viviendo? En el segundo capítulo de Romanos nos encontramos con Pablo. Él estaba desafiando a los judíos a reflexionar sobre sus vidas y darse cuenta en qué se estaban apoyando. Él desafió tres aspectos. Él desafió su etnicidad histórica. Él desafió su posesión de la ley de Dios. Él desafió también la identidad externa que ellos tenían en su circuncisión. Los judíos tuvieron un gran problema. Ellos estaban apoyando en esas cosas que eran externas a su persona, cosas que les identificaba externamente. Pensaron que porque ellos tenían la historia judía, que ellos iban a ser garantizados entrada al reino de Dios. También pensaron que estar en posesión de la ley, ellos iban a poder entrar al reino de Dios, pero ellos mismos estaban fallando en poder seguir esa ley. Igualmente ellos pensaron salvos por ser circuncisos, por tener ese identificador externo a su persona, ellos se pensaron salvos. En esencia, ellos estaban enfocados en lo que era exterior a su persona, pero no lo que fue interior a su persona, que es lo que su corazón estaba diciendo. Por eso Pablo les recordó en Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Así que hoy llegamos al tercer capítulo de Romanos, y Pablo está continuando su punto que él comenzó en el capítulo anterior. Aunque no hay ventaja ser judío frente a la ley de Dios, sí hay ventajas que Dios les ha permitido. Él pregunta en Romanos 3, 1 al 2, como que, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Una ventaja que Pablo estaba detallando es que los judíos tenían el acceso a la ley. Ellos fueron los que exclusivamente recibieron la palabra y pudieron estudiarla. Y aunque ellos fallaron en poder mantener la ley,
igual tenían que ser agradecidos que ellos fueron escogidos a tener acceso a la palabra. Y aquí es donde Pablo construye una distinción. Los judíos fueron escogidos a estar en posesión de la ley, pero no todos iban a ser escogidos a creer en el Evangelio. En otras palabras, la salvación no es garantizado al que tiene la ley, sino es garantizado al que recibe, al quien cumplió la ley, quien es Jesucristo. Los judíos pensaban que por su etnicidad histórica, que ellos iban a recibir, iban a ser garantizados la salvación. Pero eso no podía ser el caso si no todos recibían el Evangelio de Jesús. Así que, de su perspectiva, al saber que no recibirán la salvación por ser judío, preguntarían a si Dios ha fallado en mantener su fidelidad hacia su pueblo escogido. Pablo se dirige a estas personas en los próximos versículos, en Romanos 3 al 4, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La realidad que los judíos tenían que enfrentar es que la justicia de Dios nunca falla. Pero ellos fácilmente fueron susceptibles a fallar en creer en el Evangelio de Dios. El hecho que muchos judíos no llegaron a reconocer y creer en el Evangelio no demostraba que Dios estaba fallando en ser fiel. Eso en sí demostraba que los judíos estaban fallando en ser fiel a Dios. En sí, creo que ese tipo de razonamiento nos afecta todo el tiempo en cosas pequeñas. Si algo nos sucede, nos ponemos a decir, ¿por qué Dios? ¿Me has fallado? Raro es la ocasión en cuando nosotros nos autoexaminamos para darnos cuenta que Dios no es el que está fallando. Somos nosotros quienes estamos fallando. Pablo sigue en responder a una pregunta que tal vez desafía lo que él estaba enseñando. En Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Si recordamos, Pablo nos ha estado ayudando a ver que nuestra injusticia nos ayuda a ver la justicia verdadera de Dios. Algunos desafiarán y dirán que si es nuestra injusticia que hace la justicia de Dios ser demostrado, podríamos decir que nuestra injusticia es acción de gloria que da a Dios para poder amplificar su justicia. ¿Será que Dios es injusto contra las personas que han pecado? ¿Qué sería la justicia de Dios sin nuestra injusticia? La realidad es que habrá bastantes oposiciones a la justicia de Dios porque el humano no quiere llegar a entender ni a aceptar que ellos son injustos delante de la ley de Dios. La realidad es que nuestra injusticia no es requisito para que la justicia de Dios sea hecha. La justicia de Dios es constante, es firme, es verdad y es totalmente aparte de nuestra injusticia. Así que, ¿será injusto Dios que da castigo? Pablo responde en Romanos 3:6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Los judíos entendían que el día del juicio iba a llegar para los que fallaron en poder mantener la ley de Dios. Dios ciertamente iba a juzgar al mundo por su pecado. Lo que el judío no quería aceptar es que ellos también iban a ser juzgados por sus transgresiones. Recordamos que ellos se pensaron salvos por su identidad y en eso ellos descansaron. No tuvieron ninguna convicción de seguir la ley de Dios, mas ellos vivieron como si no había ley. Así que hubo pecadores injustos en los dos campos, los gentiles y los judíos. ¿Sería justo si Dios solamente juzgara a los gentiles por sus transgresiones y no los judíos? Ciertamente sería una falla de poder completar su justicia si Él solamente juzgara un gente
y no la otra. Así que podríamos decir que un Dios injusto es un Dios que falla en poder completar su justicia. Pero nuestro Dios no falla. Su justicia es para siempre y es constante. Así que Pablo continúa en Romanos 7 al 8, 3, 7 al 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condición es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? El error de los judíos fue que ellos vieron su salvación como excusa para seguir viviendo vidas que rebelaron contra Dios. Y Pablo captó su razonamiento en estos últimos versículos. Ellos estaban pensando, si nuestra injusticia demuestra la justicia de Dios, nuestra injusticia sirve como instrumento para poder amplificar su gloria. Y si nuestra injusticia amplifica la gloria de Dios, seguiremos participando en lo que es injusto. Hermanos, esto es bien similar a doctrinas o a personas que piensan y creen que ellos pueden seguir viviendo vidas en el pecado, aún conociendo a Dios, aún conociendo su ley, aún conociendo lo que hizo Jesús por sus pecados, porque piensan que están en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, y por esa gracia, por esa misericordia, Dios les va a permitir que ellos siguen pecando. Hay un gran error en pensar así. Los judíos pensaron así y ellos estaban totalmente incorrectos en pensar así. Lo que Pablo está ayudándonos a ver, y creo que lo que él estaba tratando de ayudar a los judíos a ver, es que ellos estaban construyendo bastantes falsedades, bastantes autojustificaciones para poder hacer una cosa, para poder no confrontar la justicia de Dios. No querían confrontar la justicia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ellos conocían que al confrontar la justicia de Dios, cada uno de ellos iban a fallar a medir a Él. Cada uno. No querían aceptar que como pueblo ellos no iban a poder ser garantizados entrada al reino de Dios, porque ellos mismos han fallado, tal como los gentiles, en poder mantener esa ley. En los versículos que vienen después y los que vamos a estudiar en la próxima semana, vamos a ver cómo Pablo detalla que debajo de la ley de Dios todos han pecado. No hay diferencia entre los gentiles y los judíos. Los judíos van a tener sus ventajas, pero igual ellos han pecado delante de la ley de Dios. Así que la pregunta es esto, hermano o hermana. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder ver y darnos cuenta de cómo nosotros estamos respondiendo a la ley de Dios, ahora nosotros conociendo y tenemos la ventaja de que Jesús venció el pecado y completó la ley para nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder responder a esa salvación que Jesús nos entregó? Porque si nuestra respuesta es decir, bueno, Jesús me salvó, qué bien que me salvó, voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo toda mi vida. Si eso es nuestra respuesta, nosotros no hemos captado lo que el Evangelio es. Simplemente así es. Pero si nuestra respuesta es, Jesús murió por mis pecados, Él completó la ley para mí porque yo no pude completar la ley, ahora voy a seguir su camino, voy a devotar o devocionar mi vida hacia Él. Esa respuesta es la respuesta por cual el Espíritu Santo está buscando, por cual Pablo está tratando de enseñar a estas personas. Cada uno de nosotros tenemos que responder a la ley, responder a la palabra, responder al Evangelio con una devoción hacia Él. Y eso comienza con el arrepentimiento, con el autoexaminación.
Pablo lo está haciendo con los gentiles en los primeros 2 capítulos, en el primer capítulo, y lo está haciendo con los judíos. Mira hacia adentro, mira interiormente. ¿Quién eres tú delante de Dios? Y arrepiéntete por pecar y por fallar de mantener la ley de Dios. Porque una cosa es clara, la justicia de Dios siempre será completado, siempre será hecha, nadie lo puede escapar. Así que conociendo eso, tenemos que venir ante Él, arrepentirnos, humillarnos y decir: perdón, Señor, he fallado, he pecado. Jesús, perdón y gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz, por ese pago que tú hiciste para mí. Así que, ¿por qué no oramos, hermanos? Vamos a continuar esto la próxima semana. Y me gustaría que nosotros consideremos y pensemos sobre diferentes autojustificaciones que tal vez hacemos en nuestras vidas. Sé que hay muchas, y sé que tal vez nosotros nos caemos en ese tipo de pensar. Así que pensemos en eso y tratamos de cambiar esos tipos de pensamientos. Porque no es algo saludable autojustificarnos como que nosotros somos los justos. El único justo es Dios. Y tenemos que humillarnos ante Él. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra y para poder escuchar lo que Pablo ha escrito a los judíos, a los romanos. Señor, necesitamos más de tu verdad. Necesitamos más de poder conocer tu justicia, Señor. Ayúdanos a no crear autojustificaciones, Señor. Ayúdanos a no pensar que estamos sobre otras personas, tal como los judíos pensaron que eran sobre los gentiles. Ayúdanos a no pensar que nosotros estamos en el confort de gracia y de misericordia y que nosotros no tenemos que hacer nada para responder a lo que Cristo hizo para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que cada uno de nosotros fuimos salvos a ser transformados a nuevas criaturas, haciendo obras buenas para ti, Cristo, para ti, Jesús, para ti, Dios. Ayúdanos a poder crear esa distinción, Señor. Porque nosotros conocemos que la distinción entre el pueblo escogido y la gente que está en la oscuridad, esa distinción no se va a ver en lo que es externo. Esa distinción lo vamos a ver en lo que es interno. ¿Qué es lo que nuestros corazones están reflexionando, Señor? ¿Qué es lo que nuestras mentes, lo que nuestras almas están reflexionando, Señor? Ayúdanos a humillarnos, Señor. Ayúdanos a recordar que tu justicia es permanente, es constante. Nadie lo puede escapar, Señor. Ayúdanos también, Señor, a dar gracias que por tu Hijo Jesús nosotros podíamos tener entrada al reino tuyo, Dios. Por lo que hizo Jesús, Señor, Él tomó ese castigo que nosotros merecíamos por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a ver, Dios, que tenemos una gran necesidad para ti, Cristo. Una gran necesidad para ti, Jesús, en nuestras vidas. Que podamos ver esa necesidad, Señor. Y que nuestras vidas pueden ser impactadas por ver esa necesidad, Señor. Ayúdanos a poder conocer tu Evangelio, Dios. A poder conocer tu Evangelio, Jesús. Y vivirlo tal como tu palabra nos instruye a hacer, Señor. Así que, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Oro que puedes cuidar a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. A nuestra iglesia, Señor, que es tuya, Dios. Y que en cada día, Dios, podamos seguir adelante, sea lo que está sucediendo en nuestras vidas. Señor, te pedimos por cada uno de los miembros, por
la familia ahorita, Señor, que está sufriendo, pasando por un tiempo triste, Señor. Y yo creo que como iglesia podemos lamentar con ellos y levantar a ellos, orar por ellos y estar ahí por ellos, Señor. Gracias por esta familia, Dios. Yo creo que puedes seguir respaldando a ellos en estos tiempos, Señor. Así que te damos gracias por este día de estudio, Señor. Y yo creo que nos puedes seguir guiándonos en esta semana. Te damos gracias. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por poder compartir en este video el mensaje conmigo y con nuestros hermanos en esta noche. Como ustedes saben, las regulaciones del gobierno no han cambiado mucho, así que por ahorita nosotros vamos a seguir haciendo estos video mensajes en línea y los tiempos de adoración en línea. Hermanos, si hay alguna petición, si hay algo que está sucediendo en sus vidas, les invito que manden un mensaje a mí, a su hermano, a su hermana, y que nosotros podamos orar por usted, por ti. También les pido, hermanos, que también oren por la familia que están pasando por un tiempo de tristeza, como oramos anteriormente, que ha fallecido un hermano. Y oramos por ellos, hermanos, y que nosotros podamos respaldar a ellos con todo lo que nosotros podemos hacer. Esta familia ha sido de gran bendición para mi vida y creo que para bastantes de sus vidas. Y ahorita es el tiempo de poder orar para ellos, por ellos, y poder estar ahí para respaldarlos en lo que ellos necesitan. Así que, familia, estoy orando por ustedes. Estoy rogando a Dios que Él pueda dar a ustedes fuerzas para poder seguir adelante. Así que, bueno, nos vemos en la próxima semana y gracias por compartir este tiempo conmigo. Que Dios les bendiga.